Josiah observó desde el porche mientras su mamá subía a la camioneta, sus lados cubiertos de flores pintadas y signos de paz. Se arrodilló frente a él una última vez, revolviéndole el cabello con una triste sonrisa. «Lo siento, Josiah», dijo ella suavemente. «El amor tiene que ser libre. No puede ser embotellado en un matrimonio, ya sabes». Ella besó su frente, se levantó y saludó al subir al asiento del conductor. Josiah devolvió el saludo, indiferente. La camioneta se alejó ruidosamente, dejando una nube de polvo y un camino vacío. Pero eso estaba bien. La persona que realmente admiraba a Josiah no se iba. Era su papá, de pie justo a su lado. El padre de Josiah era exterminador. Para la mayoría no era precisamente un trabajo heroico, pero para Josiah era todo. Su papá era a quien la gente acudía cuando sus casas estaban invadidas por hormigas que construían ejércitos debajo de las tablas del piso, o cucarachas que hacían un desastre en los rincones oscuros. Observó cómo su papá lidiaba con todo tipo de plagas sin un ápice de miedo, y Josiah lo acompañaba todos los fines de semana que podía. Le encantaba. Es más, le fascinaba estar involucrado. Su papá le dejaba matar insectos a veces, riendo cuando Josías los aplastaba. Su papá le dio un apodo, Blue, el asesino de insectos, y Josías lo llevaba como una insignia de honor. Pasaron los años, y Josías creció con ese apodo. Josías se convirtió en exterminador, siguiendo los pasos de su padre. Consiguió un trabajo en National Pest Extermination Incorporated, y le encantó. No se trataba solo del trabajo. Era la sensación de poder, la idea de que él era en quien la gente confiaba para recuperar su espacio. Josiah soñaba con dirigir su propia empresa de exterminio, enorgulleciendo a su padre. Tampoco temía arriesgarse. Aplastaría nidos de avispas con sus propias manos solo para demostrar que podía manejarlo, riendo a través de las picaduras, mientras sus compañeros de trabajo y clientes miraban con asombro. Pero Josiah nunca notó sus reacciones. Todo lo que sentía era poder. Aplastar a esas plagas le hacía sentir invencible, justo como su padre parecía hace todos esos años. Luego vino el día que cambió todo. Josiah trabajaba en una antigua cabaña. Las termitas habían convertido el lugar en un desastre. Esta vez no estaba solo. Un colega se paró a su lado mientras observaban la cabaña abandonada y decrépita. «No hay nadie en casa, Josías», dijo su colega, observando los alrededores con nerviosismo. «¿Quizás deberíamos volver más tarde?» Pero a Josías no le interesaba esperar. Negó con la cabeza, murmurando que el tiempo es dinero, y se dirigió a la puerta. Josías entró de golpe sin dudar, con el spray en una mano y el encendedor en la otra. Las llamas arrasaron la madera seca, espantando a las termitas. Algunas se incendiaron, zumbando por el aire en un frenesí. A Josiah no le importaba. Prendió fuego a todo lo que veía. Sus colegas observaban consternados desde afuera mientras la situación se salía de control. Las termitas entraron en caos, algunas en llamas, zumbando por el aire, otras dispersándose sin control. Josiah no se detuvo. Siguió adelante, gritando «vengan», aplastando y quemando cualquier cosa que se moviera. «Josiah, sal de ahí». La voz de su compañero se quebró, frenética. «Todo el lugar va a explotar». Pero Josiah no lo escuchó. Reía salvajemente, mientras veía a los insectos dispersarse por la cabaña llena de humo, algunos ardiendo y otros aplastados bajo sus botas. «¡Arde, plagas inútiles!», gritó, ignorando todo lo demás. Su compañero de trabajo solo podía mirar con horror mientras las llamas rugían más fuerte, tragándose la cabaña entera, y Josiah estaba justo en medio de todo eso. Las llamas lamiendo las paredes, el techo cediendo sobre él. Todo se volvió un borrón. Calor, humo, el mundo derrumbándose. Parpadeó y de pronto todo se había esfumado. Sin fuego, sin derrumbe de cabaña, sin humo en sus pulmones. En cambio, Josiah se encontró de pie en una pequeña tienda. Observó a su alrededor con los ojos bien abiertos, viendo estantes llenos de todos los suministros de exterminio imaginables. Miró hacia la ventana, donde el letrero, Soluciones Molestas, de BLUGS, estaba en negritas. El reflejo distorsionado de Josiah también estaba en el vidrio, pero aún no lo notó. Solo podía concentrarse en el nombre. No podía creerlo. «BLUGS. ¿Es real?», susurró, su voz apenas audible, teñida de incredulidad. El olor penetrante de los químicos e insecticidas.
le golpeó de golpe, llevándolo de vuelta a esas polvorientas tiendas de suministros que solía visitar con su padre. Esta era la tienda que siempre había soñado abrir, la que imaginaba poseer algún día. Era perfecto. Demasiado perfecto. Se sentía desorientado, como si flotara en un sueño extraño. Pero todo se sentía increíblemente real. Josías caminó por la tienda, pero algo se sentía mal. Al fin vio su reflejo en una ventana y se detuvo, observando fijamente. Su rostro había desaparecido, reemplazado por ojos brillantes y segmentados, negros e inmóviles, como los de un insecto. Miró hacia abajo a sus manos, pero ya no lo eran. En cambio, eran extremidades afiladas y articuladas, las delanteras de 4 patas similares a las de un insecto, haciendo un ligero clic al moverse. Sus 2 patas traseras, aunque extrañamente más humanoides en estructura, aún le parecían alienígenas, cubiertas con una dura caparazón quitinoso que brillaba bajo las luces de la tienda. Josué sintió el movimiento sobre su cabeza, una sensación de hormigueo, y se dio cuenta de que tenía largas antenas, cada una de ellas extendiéndose casi tanto como él era de alto. Se quedó allí, imponente con más de 2 metros, pareciendo algo sacado de una pesadilla, un enorme insecto, distorsionado en una forma humanoide. El pánico lo invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, la campana sobre la puerta sonó. Un cliente entró, su bastón blanco golpeando el suelo. Josías tragó su pánico. Se concentró en su experticia, ayudar a la gente a solucionar problemas de plagas. Hola, bienvenido a Soluciones Molestas de Blug, donde le proporcionaremos soluciones rápidas sobre la marcha, dijo Josías, tratando de sonar alegre, su voz solo temblaba ligeramente. Mi nombre es Joe, Blug. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? El cliente sonrió cortésmente, sin notar nada inusual. Explicaron que necesitaban ayuda con las chinches que habían tomado su apartamento. Josué asintió, forzando una sonrisa. ¿Chinches, Pequeñas criaturas desagradables. Pero no te preocupes, los eliminaremos en poco tiempo. Trabajó con su entusiasmo habitual, fingiendo que todo estaba bien, guiando al cliente a través de posibles soluciones, la sensación de normalidad casi suficiente para calmarlo, y cuando el cliente se fue, satisfecho, Josué se permitió creerlo. Quizás todo estaba en su cabeza. ¿Quizás realmente no era un insecto? El segundo cliente era distinto. Josiah estaba detrás de los estantes reponiendo cuando escuchó el timbre de la puerta. Salió a saludar a la recién llegada. Las antenas se agitaban levemente mientras avanzaba. Cuando el cliente lo miró, se congeló, observando con rigidez a esta figura alta, sapiente y parecida a un insecto. Josiah hizo lo mejor que pudo para ofrecer una sonrisa tranquilizadora, o lo que fuera equivalente a una sonrisa ahora, y comenzó su discurso habitual. Bienvenidos a Soluciones Molestas de Blug. ¿Cómo puedo? El cliente palideció. No dijeron nada, solo se quedaron allí, temblando, mirándolo fijamente. Y luego, para la confusión de Josiah, escuchó el sonido inconfundible de líquido golpeando el suelo. El cliente se orinó encima. Los ojos de Josiah se agrandaron. Alcanzó la encimera, tomó una servilleta y avanzó con cuidado. Aquí, podrías necesitar esto, dijo, intentando mantener su voz suave. En respuesta, el cliente simplemente gritó, un fuerte chillido que estremeció a Josiah. Dieron la vuelta, salieron por la puerta y sus pasos se desvanecían mientras corrían calle abajo. Josiah se quedó allí, completamente desconcertado. Volvió hacia el frente de la tienda, captando otra visión de sí mismo en el vidrio de la ventana. Sus ojos brillantes y segmentados lo miraban fijamente, las largas antenas se balanceaban ligeramente, sus patas de insecto estaban apoyadas contra el suelo. Tragó. Sus mandíbulas chasqueaban mientras la inquietud se arraigaba en su pecho. Esta apariencia, este extraño reflejo, lo roía. Pero no podía ser real, ¿verdad? No podía ser un insecto enorme y bípedo. Josiah se quedó allí, atónito. Volvió a su reflejo en el vidrio y vio la verdad. Era, de hecho, una criatura gigante similar a un insecto. Las antenas se movían en su cabeza. Sus piernas eran delgadas y articuladas. Su piel, o exoesqueleto, brillaba como el caparazón de un escarabajo. No tenía sentido. No podía ser un insecto. No, él era Blug, y era un exterminador. Poco después, el cliente regresó abruptamente a la tienda, esta vez acompañado por un oficial de policía. Los ojos del oficial se abrieron de par en par al ver a Josiah,
Sus antenas temblaban nerviosamente, sus brazos articulados levantados en un gesto de rendición. «Vaya, quédate donde estás». El oficial ladró y sacó su arma de inmediato. El corazón de Josías, o lo que quedaba de él, latía en su pecho. Alzó sus manos similares a las de un insecto, intentando mostrar que no representaba peligro. «Espera, oficial, puedo explicarlo». La voz de Josías vaciló, sonando casi tan alienígena como parecía. «Al suelo ahora mismo». El oficial gritó, sin apartar la mirada de Josías. El cliente de antes estaba de pie detrás del oficial, señalando a Josías, temblando visiblemente, como si instara al oficial al hacer algo, cualquier cosa, para hacer desaparecer esta pesadilla. «Esto es solo un malentendido», dijo Josías. Sus antenas caían mientras retrocedía lentamente. Podía escuchar al oficial pidiendo refuerzos por su radio, informando que tenía algún tipo de insecto gigante que definitivamente no era humano. ¿No humano? Se estremeció ante la cruda descripción del oficial. Sus palabras cortaban más hondo que cualquier picadura. Sentía la vergüenza arrastrándose sobre él, caliente y sofocante. Solo quería que la tierra se abriera y lo tragara entero. Cualquier cosa para hacer que esta humillación se detuviera. ¿Cómo podría ser esto real? ¿Cómo podría ser algo tan monstruoso que incluso la policía lo miraba como una amenaza? «Por favor», susurró, su voz quebrándose, pero la mirada del oficial nunca se suavizó. El cañón de su pistola nunca bajó. Todo lo que Josiah podía hacer era quedarse allí, sintiéndose más pequeño de lo que jamás había estado, deseando poder desaparecer. Y luego, así como así, todo desapareció. La tienda, el oficial, los estantes, todo desapareció en un instante. Josiah sintió que él mismo desaparecía junto con todo lo demás, dejando atrás solo vacío y confusión. Pero lo que el oficial presenció ese día no fue un malentendido. Fue el descubrimiento de algo mucho más peligroso. Josiah, una vez un hombre, ya no era solo una persona. Era algo mucho más extraño. Poco después del incidente, Blux Pesky Solutions llamó la atención de la Fundación SCP, tras informes de una tienda desaparecida con un humanoide de aspecto insecto al mando. No tardó mucho para que la fundación comenzara a investigar y clasificara la anomalía como SCP-7386. Los agentes de la fundación monitorearon inicialmente la anomalía por semanas, observando los patrones de desmanifestación y remanifestación. La tienda reemplazaba edificios existentes cada vez que aparecía, desapareciendo al revelar su verdadera naturaleza. SCP-7386 no tiene una ubicación fija. En cambio, aparece al azar en todo el mundo, sustituyendo otra tienda en la zona. Un día puede aparecer en una plaza comercial en Ciudad del Cabo y al siguiente en un centro comercial en Colorado. No se queda mucho tiempo en un mismo sitio. Después de que la tienda de Josiah desaparece, la original reaparece, como si nada hubiera pasado. El interior de la tienda siempre luce igual. Tiene un solo piso con pasillos llenos de todos los productos imaginables para lidiar con plagas, especialmente insectos. Josías cuenta con una pequeña oficina y un mostrador para atender a sus clientes. Josías, el único empleado, le dice a todos que es el dueño de la tienda y la maneja como siempre soñó. Josías, o SCP-73861, mide más de 2 metros de altura, con largas antenas casi tan largas como su cuerpo. Sus 4 patas delanteras están articuladas como las de un insecto, mientras que sus 2 traseras son más humanoides, lo que le da movimientos sorprendentemente suaves. Parece una extraña mezcla de hombre y escarabajo cerambícido, pero aún se comporta como el entusiasta exterminador que una vez fue. Al tratar con clientes, SCP-73861 es amigable, casi demasiado entusiasta, siempre y cuando nadie mencione su apariencia de insecto. Si alguien lo hace, su comportamiento cambia a ira y angustia, desencadenando otra desmanifestación. La Fundación sabe que es mejor no provocarlo. Aunque los informes de fenómenos inusuales potencialmente vinculados a SCP-7386 se remontan a finales de los años 90, la Fundación identificó formalmente a SCP-7386 durante su manifestación en Ciudad del Cabo el 12 de octubre de 2023. Los agentes de la Fundación cercanos reportaron el incidente y se envió un escuadrón para intentar contenerlo. Pero antes de que pudieran actuar, la tienda, junto con SCP-738.861, desapareció, desmanifestándose frente a ellos.
Pronto se dieron cuenta de que siempre que alguien comentaba sobre la apariencia de insecto de SCP-7386, uno o intentaba sacarlo a la fuerza de la tienda, todo el lugar desaparecería sin dejar rastro. ¿Alguien sigue dentro durante la desmanifestación? Bueno, ellos también desaparecerían, nunca más se les volvería a ver. La Fundación ha intentado desarrollar protocolos para contener a SCP-7386 siempre que reaparece, e incluso han logrado restringir el acceso a la tienda durante una de sus manifestaciones en Providence, Rhode Island, y más tarde en Telluride, Colorado. Tapizaron las ventanas, colgaron carteles de cerrado en la puerta y vigilaron estrechamente con personal disfrazado para evitar que alguien entrara. Las investigaciones de la Fundación han revelado registros relacionados con la National Pest Extermination Incorporated y documentación que se refiere a un exterminador que trabajó allí llamado Josiah, pero los detalles eran vagos. La Fundación continúa indagando en esos viejos registros, tratando de reconstruir la historia de cómo un hombre se convirtió en algo tan monstruoso, pero aún se aferró a la única vida que conocía, dirigiendo una tienda de control de plagas, incluso si ahora es más plaga que humano. SCP-7386 permanece clasificado como anomalía Keter, debido a su naturaleza impredecible y peligrosa capacidad de desaparecer sin aviso. Y, dado que SCP-7-3861 muestra respuestas emocionales altamente volátiles cuando se le confronta sobre su transformación, la Fundación SCP mantiene estrictos protocolos de contención para SCP-7386. Cualquier personal que interactúe con SCP-7386, uno debe evitar mencionar directamente su forma insectoide, ya que desencadenar su respuesta emocional resulta en una desaparición inmediata. Hasta la fecha, no se han recuperado sobrevivientes del interior de la tienda durante estos eventos. SCP-7386 permanece sin contener, y sus manifestaciones impredecibles continúan representando una amenaza constante para la seguridad pública. Ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, y suscríbete mientras profundizamos más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.